Al periodista José Briceño, que colabora con Radio del Sur. José, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, primo. Un gran abrazo a ti, a los que siguen a Radio del Sur, sea por la señal de FM o por la internet, y también a nuestro equipo técnico. Me gustaría, de alguna forma, un poco comentarte lo de Cálida. Hasta ahora Cálida no ha contestado nada, ¿no? No, primo, hasta el momento no han respondido. Yo hice llegar el video de la entrevista a este emprendedor peruano que tiene su negocio a una cuadra. Pero no, me refería yo al tema de Cálida como empresa. No han reaccionado, ¿no? No, yo les hice llegar el video de la entrevista, seguí llamando a la central telefónica y hasta el momento no se ha obtenido respuesta por parte de ellos, primo. Lo que sí sé y estoy acumulando información es acerca de maltratos similares a usuarios de esa empresa acá por la zona donde yo vivo. O sea, el trabajo de investigación no se ha cerrado. Qué bueno. Ahora, lo que sí es bueno decirle a la gente que si uno hace una especie de estudio del mismo recibo, te das cuenta que más plata pagas tú por servicio que por el mismo producto, ¿no? Así es, primo. Y eso es algo que, en realidad, las autoridades deberían prender las luces sobre ese detalle, ¿no? Te están cobrando más por el sistema que por el mismo gas. Así es. Bueno, José, vamos a leer un ratito las preguntas que tienes tú para que la gente sepa de lo que vas a hablar. ¿Por qué el ejército hizo un extraño contrato para reparar helicópteros rusos con una empresa panameña? ¿No? En el SEMAE no sabían que Millennium Veladi Corporation tenía problemas legales y logísticos. ¿Por qué no hubo licitación, menos concurso de precios en ese proceso? Estas son las preguntas que tú pones y que por supuesto vas a desarrollar ahora, ¿no, José? Sí, primo, es un tema por demás importante. Quiero primo, amigos, coloquémonos en octubre, noviembre del año pasado. Se nos avisó que el Perú podía ser golpeado por un fenómeno del Niño inusual, totalmente destructivo, ¿no? Que podíamos nosotros sufrir las consecuencias climatológicas de ese fenómeno de manera devastadora. Bien, el Estado peruano comenzó una política de prevención, se comenzó a prevenir, se comenzó a preparar a las instituciones públicas para afrontar la eventualidad de ese fenómeno del Niño, y entre ellas a las Fuerzas Armadas, y entre ellas especialmente al Ejército, que es el tema que vamos a tocar ahora, ¿no? Desde la perspectiva de lo que sucedió con la reparación de helicópteros del Ejército peruano. Bien, en esa historia, primo, este es el relato de cómo se contrató a una empresa panameña que no reunía las garantías legales para la reparación de los helicópteros de fabricación rusa con los que cuenta el Ejército peruano. Este es el relato, amigos. Millennium Veladi Corp es una comercializadora de bienes, tales como componentes y accesorios aeronáuticos para aeronaves de uso civil de fabricación rusa de la línea MI y AN, según la información que ellos mismos presentaron ante la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas del Perú. Esta empresa panameña, y acá empieza la línea de sospecha. Esta empresa panameña no cuenta con un local físico en el Perú. No tienen instalaciones aquí en el Perú, amigos. Tampoco tiene un registro único de contribuyentes, RUC. Y en un inicio no estaba siquiera inscrita en el Registro Nacional de Proveedores ni en el Registro de Proveedores del Mercado Extranjero, requisito indispensable y que la ley obliga a tener para poder contratar con el Perú. Desde ahí la historia ya va teniendo visos de gravedad, ¿no? Porque estaríamos hablando de una empresa que legalmente no reunía las condiciones exigidas por la normatividad peruana para contratar con el Estado peruano. Y en un tema muy delicado, que son aeronaves del Ejército del Perú. Vuelvo a referirme. Helicópteros de fabricación soviética MI y AN. Es más, al principio esta empresa, Millennium Veladi Corp, no tenía permiso, certificación o autorización para realizar mantenimiento y reparación en el Perú de los helicópteros MI de procedencia rusa.
cuyo fabricante es la empresa estatal Helicópteros de Rusia y la comercializadora, la National Aviation Service Company, NASC por sus siglas, para las aeronaves militares y de uso militar. Pese a no tener su propio taller y a lo que acabamos de empezar a relatar, amigos, de no tener su taller en suelo peruano, fue contratada por más de 20 millones de dólares para llevar a cabo labores de mantenimiento. Overhaul es el nombre técnico de esas labores a los helicópteros de la aviación del ejército. Pero parece que esas movidas, primo, amigos, vienen de mucho más atrás, ¿no? Y es que la NASC estaba autorizada por el gobierno ruso para trabajar con los productos de la empresa Helicópteros Rusia S.A. en lo que respecta a la línea militar. Ese detalle fue comunicado por la NASC en una carta el 3 de mayo del 2023 a la entonces viceministra de Recursos para la Defensa, Ninoska Mosqueira Cornejo, al excomandante general del Ejército y actual comandante general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda Parra, y al que era comandante general de la Fuerza Aérea, Alfonso Javier Artadi Saletti. La cosa se complicó aún más, cuando el 18 de agosto de ese año, Helicópteros de Rusia renunció sorpresivamente a arreglar las aeronaves del Ejército y se negó a contratar con el Ejército peruano. Hasta ahí podemos sospechar de una concertación, lo digo libremente, podemos sospechar de una concertación entre estas dos entidades para manipular el mercado. Bien, no obstante, y justo estamos viendo ahí, amigos, este es un documento que estamos exhibiendo, permítanme hacer un paréntesis. Es la resolución número 201-5734, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá, con número 6098. En el artículo primero, dice, resuelve publicar la siguiente lista de personas jurídicas con una morosidad de 3 años consecutivos en concepto de tasa única. Y vámonos, por favor, a nuestros amigos de control. Hay una hoja final donde hay un listado en el número 6098. Ahí, amigos, figura el nombre de la empresa Millennium Veladicor. Esta empresa registró morosidad continua y constante en Panamá. Esta empresa es panameña. Fue creada y está asentada en Panamá. Y el gobierno de Panamá, el Estado de Panamá, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante esa resolución, vuelvo a repetir, la número 201-5734, resoluciona que es una empresa morosa, con más de 3 años de adeudos al Estado panameño. Y ahí en el 6098, gracias Omar, podemos leer el nombre de Millennium Veladicor, esta empresa panameña que terminó reparando helicópteros de fabricación rusa, increíble,